base de estas dos preguntas. Pues con tu orientación, con tu dirección, poder abrir como las discusiones y pues Laura va a estar de apoyo para todo el tema de la moderación. Al final volvemos a la plenaria y tendríamos un espacio ya abierto de discusión y de conversación con ustedes, los moderadores de estas salas. Ok, vale, José. Listos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Las preguntas que se plantearon para esta sala están relacionadas, la primera, con cuáles han sido las principales dificultades en los procesos de diálogo y qué mecanismos se han planteado para superarlos. Y la segunda está asociada a los comités de gestión e instancias similares presentadas en el intercambio, si han sido una herramienta efectiva en el relacionamiento con los actores identificados en el manejo del área protegida y en el cumplimiento de los objetivos de conservación. Para este espacio, entonces, vamos a contar con 40 minutos y básicamente la idea es que podamos tener una discusión reflexiva y enriquecedora en torno a las preguntas que acabo de mencionar, en donde podamos opinar y debatir sobre cada una de las preguntas. En la sala, como ustedes lo vieron hace un momento, pues hay una persona de la FAO que nos está acompañando, que pues va a estar atenta al chat grupal y pues está también pendiente de la grabación de la sala y cualquier apoyo logístico que se requiera. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta entonces está enfocada a cuáles han sido los mecanismos, perdón, a cuáles han sido las principales dificultades en los procesos de diálogo y qué mecanismos se han planteado para superarlos. Entonces, bajo este contexto de la primera pregunta, la dejo abierta para quienes quieran iniciar con los aportes. Carolina, ¿me escuchas? Sí, Oscar, sigue. ¿Qué tal? Van a disculpar que no pueda tener encendida la cámara porque en la laptop está mal. Y bueno, la verdad quise la poner en la presentación, la hice con mi celular, pero como ahorita no puedo hacer con el celular, voy a hacerlo por este medio. Bueno, a ver, les cuento un poquito de la experiencia que en Moría Hoyos Coches en Perú. Soy especialista y trabajamos el tema de educación ambiental. ¿Qué pasó? Que en una de las comunidades donde nosotros interveníamos es Canchayo. Y bueno, acá ha habido una reforma agraria en Perú que lo que ha hecho es dar las tierras y las comunidades, ¿no? Entonces, una vez que las tierras fueron dadas a las comunidades se asociaron, las comunidades campesinas, y estas comunidades fueron dueñas del territorio. Después de este evento, que la reforma agraria sucedió en los 60 en Perú, en, ya la reserva se crea en el 2001, o sea, ya las comunidades campesinas en el Perú ya son dueñas de esos territorios, ¿no? Nosotros llegamos y bueno, ya habían algunas actividades que se desarrollaban anteriormente a la creación del área protegida, muchas de manera ilegal, ¿no? Muchas ya tenían eh, eh, autorizaciones, permisos para desarrollar algunas actividades. Entonces, esta comunidad en realidad, Canchayo, se caracterizó por ser un poco más una comunidad que se dedica a la minería. Y justamente hace 2 años, las comunidades campesinas tienen una junta directiva, o sea, no solamente trabajamos con las municipalidades locales, ¿no? Los municipios, sino las presidencias de las comunidades, ¿no? Las juntas directivas. Y esta junta directiva se caracterizaba porque era un poco pro minera, ¿no? Querían hacer actividades extractivas. Y bueno, por todos los reglamentos, la ley y todas estas actividades, por el mandato nacional y estar dentro de una área protegida, esto no es permitido. Entonces el acercamiento para la comunidad era un poco complicado. Y ahí nosotros vimos qué estrategia podemos usar. Y ahí es donde vimos algunos puntos en concordancia que no iban directamente con las actividades que se desarrollan en la comunidad campesina, directamente no, pero sí con los hijos de los comuneros. Entonces entramos con educación ambiental apoyando a los colegios. Y ya tenemos un aproximado de 4 instituciones educativas, 3 primarias y una secundaria. Entonces empezamos a trabajar con ellos y éramos bienvenidos por los profesores, ¿no? Empezamos a trabajar los temas de conservación y los chicos empezaron a hacer talleres de títeres, funciones de títeres, canciones, pintar sus murales para su comunidad y sus padres, ¿no? Pero ellos ya llevan una óptica más de la conservación del área protegida. Entonces, donde nosotros en un principio no teníamos mucha participación porque la comunidad era como que la directiva de esas épocas, bueno, ahora ya no, la directiva de hace 2, 3 años era una directiva comunal que estaba no en tanto favor de nuestras actividades. Pero luego de esto,
Y luego de las actividades con los chicos, se dieron cuenta de que nosotros sí efectivamente trabajamos y trabajamos en educación ambiental con los muchachos y nos miraban ahí, o sea, nuestra presencia era más constante. Tal vez no directamente con ellos, pero sí a través de sus hijos, ¿no? De los jóvenes. Entonces, eso como que nos abrió un paso. Había una dificultad, primeramente, la dificultad de que ellos querían dedicarse a otras actividades y no querían hacer mucho trabajo con el área natural protegida. Pero después de incidir y empezar a trabajar en cuestiones comunes, de objetivos comunes, con pobladores de la comunidad, como la educación, y nosotros entrando con el tema de educación ambiental fue un poco más fácil la entrada, ¿no? Y de hecho ya nuestra actividad se hace visible y muchos de los padres, a través de sus hijos, se están integrando a otras actividades, ¿no? Como la promoción del turismo, y ellos van beneficiándose de estas actividades, ¿no? Sí, creo que está bien, ¿ya? Vale, Oscar, muchísimas gracias por tu aporte. Quisiera saber si alguien más quiere aportar sobre esta pregunta. Yo quisiera hacer un planteamiento aprovechando lo que acaba de presentar Oscar. Nosotros, estoy hablando desde el Grupo de Comunicación y Educación Ambiental de Parques Nacionales, el nivel central, también hemos hecho una reflexión sobre el papel de la educación y la comunicación en los procesos de conservación, en cómo efectivamente se aporta la gestión y el manejo de las áreas protegidas. Y eso pareciera ser, digamos, una afirmación obvia, pero nosotros también la hemos problematizado en términos de cómo la comunicación en la educación se constituyen en un medio efectivo y no cobran relevancia en sí misma. Aquí hay una reflexión que tiene que ver pues con esto de los medios y los fines, de los propósitos y de los efectos. ¿A qué me refiero? Y un poco poniendo más el lugar en las dificultades de esos mecanismos de diálogo. Si la comunicación y la educación facilitan esos procesos de diálogo constructivo, pero también de un diálogo que reconoce los conflictos, las tensiones, pero también las apuestas, como también todos estos posibles beneficios mutuos entre la relación naturaleza-humanidad, digámoslo así en sentido amplio, cómo la comunicación y la educación se plantean como un ejercicio que efectivamente propicia esos diálogos, pero no cobra relevancia en sí misma. Quiero decir con esto que, volviendo otra vez a la lógica de medios y fines, cómo esos medios que nosotros generamos a través de procesos con las comunidades educativas, a través de piezas comunicativas, a través de colectivos de comunicación, tienen un efecto importante, visible y continuo de proceso en los ejercicios de conservación y cuidado de la naturaleza y de beneficio de las comunidades. En ese sentido, entonces, ha sido un camino interesante también como desandar algunas cosas que se han ido afirmando en los diferentes territorios en términos de que muchas veces cobra más importancia, por ejemplo, constituir, voy a ponerlo en esos términos, constituir, por ejemplo, un colectivo de comunicación comunitaria, formar a los actores, construir herramientas comunicativas, se vuelve casi que a veces más importante eso que el proceso en sí mismo que ellos están viabilizando o fortaleciendo. Lo mismo cuando se trabaja con las instituciones educativas, entonces que la institución, el proceso, por ejemplo, lo que decía el compañero de Perú hace un rato al inicio, tantos talleres de educación ambiental que se vuelven talleres o charlas en sí mismas que no están calando en la realidad, digamos, o en la dinámica o en las apropiaciones que pueden hacer los actores educativos de sus propias dinámicas, sino que se vuelven algo casi que tangencial y paralelo a lo que es la dinámica tanto educativa como las posibilidades del área protegida. En ese sentido, nosotros pues hemos hecho un ejercicio en muchos sentidos, en términos de reconocer pues obviamente que hay mucho tiempo de trabajo en estos ejercicios, a veces de muchas charlas, de muchos talleres, que van los profesionales del área protegida y se ocupan, digamos, de hacer ese ejercicio formativo con los estudiantes, pero la institución educativa no lo apropia estructuralmente, no lo arraiga, no lo complejiza desde su propia dinámica educativa. Nosotros estamos haciendo un tránsito entonces en construir
desde el área protegida, con el área protegida, unos contenidos que son importantes, que son interesantes para proponer a las instituciones educativas, apropiarlos, fortalecerlos con las dinámicas educativas y que sean las instituciones educativas las que los incorporan en sus planes de estudio, en sus currículos, de la manera que ellos consideran. Entonces, la dinámica es generar esos fortalecimientos de los conocimientos y los contenidos de conservación y dinámicas y procesos para que sean desde las instituciones educativas que ellos generen esa apropiación con los materiales y eso vaya quedando como un proceso. En ese sentido, nosotros hacemos la dinámica entre fortalecer esos propósitos de formación y los efectos también que pueda tener ello en el área protegida. Es decir, esto que estamos aprendiendo con los estudiantes, con los maestros, con la comunidad educativa, tiene que tener efectos. Bien importante que se formen y se entiendan y se motiven y se sensibilicen por la conservación, pero esto tiene que estar totalmente vinculado con los efectos que esto tenga en la gestión y el manejo de las áreas protegidas. Entonces, digamos, volviendo como a la pregunta, como esas dificultades, a veces las dificultades son en la historia a veces que tenemos de trabajo de cómo se han venido haciendo las cosas, cómo apropiamos esa manera de hacer las cosas, pero también le damos un giro en términos de fortalecer efectivamente que el trabajo tenga que ver con el beneficio mutuo de las comunidades, de los procesos de conservación. Y en ese sentido, entonces, pues los mecanismos de diálogo, entendiendo que la comunicación y la educación son mecanismos de diálogo también, entonces, cómo se problematizan a sí mismos, vuelvo otra vez al inicio, diciendo que no son fines en sí mismos, es decir, no es un fin crear un colectivo, no es un fin crear un PRAE, como se llaman acá, proyectos ambientales escolares, ese no es el fin. El fin es poder aportar conjuntamente en los procesos de conservación y de bienestar de las comunidades. Entonces, una dificultad es cómo nos damos nosotros mismos la vuelta de cómo pensamos, cómo ha venido siendo históricamente el ejercicio y pensar de otra manera. Puede ser un ejercicio que se da no en el deber ser, ningún documento, sino en cómo se construye con las mismas comunidades educativas o con las comunidades locales, esa otra manera de pensar y de hacer las cosas que nos ayude mutuamente a beneficiar los procesos y a ser cada vez mejores en un ejercicio reflexivo, sistemático, documentado. Ya, era eso. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por tus aportes. ¿Quién más quiere aportar sobre esta pregunta? ¿Cómo están? Mi nombre es Milton Verde, soy especialista del Parque Nacional Yanachacha-Chemillén, zona núcleo de la Reserva de Biosfera Oxapampa, Ayanincayanesha, Perú. Bueno, yo quería comentarles un tema. Nosotros manejamos una herramienta, yo hice una exposición respecto a las herramientas de mecanismos de cómo evaluamos la gestión participativa en las áreas protegidas. Entonces, con esta herramienta ya se tienen identificada quiénes son los actores discrepantes, ¿no? Los neutros y los actores colaboradores. Entonces, teníamos un problema o una dificultad de diálogo con una comunidad. Para ello, dentro de nuestro comité de gestión, teníamos un interlocutor que era el gobierno local, porque el alcalde era parte de esa comunidad. Entonces, con él tuvimos un acercamiento, ¿no? Al haber ese acercamiento, teníamos que buscar una estrategia. El problema se había generado por la construcción de una carretera sin una certificación ambiental que había promovido el gobierno regional. Entonces, cuando exigimos la certificación ambiental, el gobierno regional dijo, el CERNAM no quiere que se haga la carretera. Entonces, los pobladores indignados, pues, contra el CERNAM, no querían ver ni a los guardaparques, a nadie en pintura. Entonces, para poder acercarnos, para poder llegar a dar a conocer cuál era la situación real, tuvimos que buscar un aliado que era parte del comité de gestión, en este caso el alcalde de la municipalidad de Huancabamba. Entonces, una vez que pudimos iniciar el diálogo, una de las estrategias fue darles testimonios de actores colaboradores, quienes antes eran actores discrepantes, que ahora son exitosos gracias a que están ubicados dentro de las áreas naturales protegidas, ¿no? Tienen algunos beneficios, esos testimonios contaban.
Y otra estrategia fue generar confianza. Se seleccionaron por parte de ellos a líderes, lideresas de la comunidad y se hizo una pasantía justo a la Reserva Paisajística Noriyauyos Cochas, donde ellos podían ver escenarios similares a los que tienen y ver cómo la gente iba desarrollando actividades que generen desarrollo económico compatibles con las áreas naturales protegidas, ¿no? Compatible, desarrollo económico compatible con la conservación. Regresando de esa pasantía, ellos estaban muy convencidos y se organizaron. Y actualmente son actores colaboradores con quienes se ha firmado un acuerdo de conservación, ¿no? Bueno, hay muchos casos, pero yo quería puntualizar este caso porque es muy relevante de cómo un actor distante, un actor discrepante, utilizando un buen mecanismo, se puede lograr ser un aliado. Ahora ellos están comprometidos en conservar y en apoyar en sistemas de vigilancia de todo su sector, que es un sector muy significativo para el área natural protegida. Eso sería mi aporte, Carolina. Muchas gracias, Milton. Interesante tu ejemplo y aporta la pregunta. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Todavía nos queda tiempo, Laura? ¿Puedo Claro que hacer sí, una? Héctor, dale. Gracias. Bueno, yo no he trabajado en áreas protegidas, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ni tengo experiencia alrededor de esto, pero sí me surge una inquietud en torno a esta pregunta, pues producto de mi experiencia, digamos, laboral y también con base en lo que he escuchado durante las sesiones de este encuentro de experiencias. Y es que a mí me da la sensación, y ante todo pido excusas si soy muy atrevido con lo que voy a decir, pero quiero plantearlo, porque a mí me da la sensación que la participación y por ello la gestión en torno a áreas protegidas se está instrumentalizando en función de la preservación y de la conservación y un beneficio que pudieran recibir las comunidades que viven o la población que vive dentro de las áreas o alrededor de las mismas es satisfacer sus necesidades básicas o sus estilos de consumo. Y creería que esta gestión debe estar en función del bienestar de estas poblaciones, de la identificación de su estilo y nivel de consumo, sin perder el referente de la protección, que creo yo a veces se pierde como también ese referente. Y otro, casi que otra sugerencia que haría es si es dispendioso o mejor, es viable alrededor de las áreas protegidas pensarse los estilos de desarrollo, los modelos de desarrollo y los niveles de consumo, que es lo que nos está llevando a ese deterioro ecosistémico, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, al punto que se plantea que necesitamos 2 y hasta 3 planetas Tierra para en el año 2050 poder satisfacer nuestros niveles de consumo, y ya se plantea una nueva era, que es la del antropoceno, que ha generado toda esta problemática en torno a la preservación de la vida. Esa es como mi planteamiento. Gracias. Héctor, muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a pasar a discutir la segunda pregunta. La segunda pregunta entonces está relacionada con los comités de gestión e instancias similares presentadas en el intercambio han sido una herramienta efectiva en el relacionamiento con los actores identificados en el manejo de las áreas protegidas y el cumplimiento de los objetivos de conservación. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere hablarnos un poco sobre los comités de gestión y el aporte que tienen frente al manejo y los cumplimientos de los objetivos de conservación en las áreas protegidas?
Bueno, justo lo que indicaba anteriormente, está relacionado al comité de gestión, ¿no? Cómo a través de los aliados, de los miembros del comité de gestión, se pudo llegar a un actor discrepante y poder revertir ese pensamiento. Bueno, conjuntamente con el comité de gestión estamos trabajando una estrategia que ya se maneja desde el CERNAM, que es visualizar los beneficios ecosistémicos que se están dando a favor de los pobladores, ¿no? Del área protegida, por decir, sale el agua que consumen los pobladores del distrito de Oxapampa, de Huancabamba, ¿no? Y otros servicios ecosistémicos relacionados a la estabilidad de suelos. Entonces, lo que se está haciendo en los talleres es visualizar esos servicios ecosistémicos, que ellos sientan que se están beneficiando y que se empoderen, que sientan que el área natural es protegida es de ellos y para ellos, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos se involucran, no solo a través del comité de gestión, sino también a través de los comités de vigilancia, mediante los cuales los sectores se cuentan con pobladores locales, quienes son guardaparques voluntarios comunales o locales, que vienen apoyando en la gestión del área natural protegida. Entonces, desde la perspectiva de comités de gestión, para nosotros es muy importante para el fortalecimiento de la gestión efectiva del área natural protegida. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, Milton. Tu aporte entonces está orientado hacia, pues digamos, la fortaleza que han tenido los comités de gestión en el reconocimiento de los servicios ecosistémicos que prestan las áreas y un poco, pues, cómo eso generó un proceso de acercamiento con las comunidades y un cambio en las comunidades, ¿cierto? Así es, así es. Cómo a través del comité de gestión se ha podido hacer ver a la gente, ¿no?, los beneficios que la conservación del área genera manteniendo los servicios ecosistémicos, ¿no? Agua de calidad, estabilización de cuencas, flora, fauna, investigación, educación y todos los servicios ecosistémicos que han sido identificados en cada lugar y sector por los mismos pobladores, ¿no? Entonces, esa fue la estrategia de trabajo. Vale, Héctor, muchísimas gracias. ¿Quién más quiere opinar? Esta pregunta nos dejó un poco en silencio. ¿Quién más quiere opinar? Oscar, sigue. Sí. A ver, también un poco como para comentar la experiencia en Noria Hoyos. Acá para nosotros elaborar los planes maestros, bueno, para elaborar los planes maestros, ahora en el CERNAM los hacemos participativamente, o sea, no es un plan maestro que viene a la institución y hace un diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico con un enfoque un poco más enfocado en los ecosistemas, hace las intervenciones, sino tenemos un enfoque ambiental, económico y social. Y en toda la elaboración del plan maestro, que rige al área natural protegida por los próximos 5 años, hay una actividad participativa de las comunidades. Y como lo comentaban hace un momento, o sea, muchas de las actividades que se tienen que hacer o que se van planteando dentro del área protegida van también en concordancia con los intereses de las poblaciones locales, pero con el CERNAM como mediador y facilitador para que esos intereses vayan enfocados a la reducción de impactos ambientales, al aprovechamiento del recurso paisaje o de los recursos naturales que se encuentran dentro del área protegida, y esto a la vez promueve ingresos económicos para la población. Dentro de Noria Hoyos nosotros tenemos poblaciones, ¿no? La reserva paisajística es muy curiosa porque dentro tiene más de 9 distritos dentro de todo el área protegida, aparte de la zona de amortiguamiento que sumamos otros 5 distritos más. Entonces hay un involucramiento directo con las poblaciones, ¿no? Como ya se comentaba anteriormente, o sea, el hombre acá es el arquitecto del paisaje. Acá tenemos alnerías, un sistema de terrazas,
la gente puede aprovechar estos sistemas de terrazas para el cultivo de productos agrícolas locales, papas nativas, maíz, variedades de otros cultivos locales, que además son el resultado de mucho tiempo de trabajo comunal y conocimiento ancestral. Entonces, en este proceso nosotros involucramos a los pobladores y ellos en el proceso de la planificación, y ellos van priorizando con la facilitación del área natural protegida las actividades que se van desarrollando. Lo bueno es que cada institución que se involucra dentro del plan maestro va adquiriendo algunos compromisos, y lo que nosotros hacemos en el proceso posterior es, a través de nuestros comités de gestión, actualizar, mantener al día a las autoridades sobre el plan maestro. Pero no solamente mantenerlos al día, sino es que cuando hay un cambio de gobierno, nosotros nos reunimos con las comunidades, nos reunimos con las municipalidades y les actualizamos el contexto del plan maestro. Entonces ellos ahí se van vinculando y van desarrollando actividades y estrategias y las van implementando con presupuestos locales enmarcados dentro del plan maestro, ¿no? Es como que el plan maestro ya es una hoja de ruta preplanteada participativamente, y lo único que hacemos es facilitar ese proceso para que ellos con sus presupuestos puedan hacer actividades que vayan en concordancia con los objetivos del área natural protegida planteadas ya previamente en este documento de gestión, ¿no? ¿Está silenciado? Vale, Oscar, gracias por tu aporte. ¿Hay alguien más que quiera opinar? ¿Me permites, Caro? Claro que sí, Jairo. Sigue. Dale. Sigue, Jairo. Bueno, mire, yo miraría como las dos preguntas, ¿cierto? Articulándolas. La dificultad que hemos tenido en Colombia, yo creo que ha sido el poder relacionar y articular esos intereses de los actores en los territorios. Hemos mirado la conservación como un interés nuestro institucional y la conservación hacia unos territorios mucho más amplios. Y el bienestar y el interés de las personas cercanas a los territorios ha ido por otro lado. Hemos tenido dificultades también en unos marcos normativos que no han ido evolucionando a la medida que los tiempos y los nuevos escenarios han ido cambiando. Pero precisamente por eso hacemos en la segunda parte de la pregunta, creemos que hay que hacer unos cambios que nos articulen a los nuevos tiempos, a los nuevos momentos que se están pasando, y que podamos mirar con los habitantes de los territorios y las instituciones cómo armonizamos la conservación y cómo esa conservación contribuye al bienestar y al bien ser de las personas y los territorios. En eso también, en este escenario que hemos aprendido, que eso implica mirar nuevamente los perfiles de los guardaparques, mirar nuevamente esa adaptación institucional que se debe dar para poder entendernos con los sectores, con los gremios, con las personas que pueden estar en los territorios o no habitar los territorios, pero tener interés en los territorios, y cómo creamos esos escenarios de diálogo. Precisamente este conversatorio busca tener insumos para construir esos escenarios de diálogo, porque nosotros, como Carolina lo planteaba, hemos tenido escenarios de diálogo con comunidades indígenas, comunidades afros, comunidades negras, pero con campesinos hemos tenido algunas debilidades. Hemos avanzado en mesas de concertación locales, regionales, nacionales, pero esto implica darle también una adecuación institucional y una adecuación por parte nuestra como instituciones, pero también una adecuación de las organizaciones campesinas, porque si hay esa armonización de intereses ha pasado, como nos pasó en las mesas nacionales, ha habido una politización que ha tenido más incidencia que realmente el buscar los intereses en común que pueden unir a las instituciones y a las comunidades. Gracias, Cano. Gracias, Jairo. ¿Alguien más tiene otro aporte sobre esta pregunta? No sé si me permite, Carolina, para complementar. Claro que sí, Milton, sigue.
Mira, el comité de gestión tiene un rol muy importante porque participa en todo el proceso de planificación. Cuando se trabaja la actualización del plan maestro, se trabaja de la mano e incluso quienes aprueban este documento actualizado, o si es el primer documento también quienes aprueban, es la comisión ejecutiva del comité de gestión. ¿Ya? Entonces, en torno a ellos, en el proceso de planificación, es muy importante el tema de que todos los actores involucrados, como lo mencionaron, asumen compromisos que van orientados a la gestión del área natural protegida, desde cada uno de sus sectores. Hay compromisos de líderes indígenas, compromisos de gobiernos locales, de instituciones, de ONGs. Cada actor, de acuerdo a sus posibilidades y competencias, asume compromisos. Entonces, estos compromisos ayudan a fortalecer la gestión del área natural protegida. Y esto no queda ahí. Hay una herramienta que se llama reporte de implementación del plan maestro, en la cual el propio comité de gestión evalúa el avance, evalúa el cumplimiento de los compromisos, el cumplimiento de las actividades, de las acciones, de los objetivos, y también evalúa si la hipótesis planteada para lograr los objetivos han sido planteadas de manera objetiva o nos hemos equivocado. Entonces podemos retomar y cambiar otra estrategia de intervención para la resolución de algún tema específico. Entonces, la participación del comité de gestión en ese sentido es muy importante. Además, que el mismo comité de gestión evalúa el mapa de actores, el cual le mencioné anteriormente, relacionado a la participación, a quienes participan en la gestión, y al radar de participación. El radar de participación es una herramienta en la cual se visibiliza cómo está la gestión participativa en torno a la gestión de las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, para la gestión de áreas protegidas a nivel de Perú es muy importante la participación del comité de gestión. Vale, Milton, muchas gracias por tu aporte. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Alcanzamos a tener otro aporte más o...? Creo que Sí, todavía Carolina, alcanzamos. tenemos una suerte de 4 minutos. Ok, vale. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta segunda pregunta? ¿Podría ser un complemento corto? Claro que sí, Héctor, sigue. Es en relación con lo que acaba de comentar Jairo García y también en línea con lo que en su momento planteó Pilar. Sí, y pues Jairo creo yo que aclara muy bien la preocupación que planteaba en mi intervención, y es que hay dos actores que están viéndose desde una relación del otro, con intereses y con miradas totalmente diferentes y que no comparten visiones de futuro. Podría decir de manera muy esquemática que hay unos que prohíben y hay otros que deterioran, y eso depende de quién, desde donde se esté parado, y esa relación debe, desde luego, modificarse de manera muy fuerte. Sé que para el caso de Colombia se viene avanzando mucho en ese tema, no lo digo pues como autoridad en el tema, pero sí desde mis percepciones, pero se requiere aún profundizar en estos aspectos. Y complementario a esto, retomo una afirmación que hacía Marco Arenas. Él decía, las áreas nacionales protegidas deben ser parte del desarrollo territorial. Es decir, no deben ser como un apéndice o no deben ser una partecita de lo que significaría el buen vivir de toda la población, la que está dentro, alrededor del parque, y la que está lejana al parque, porque sus actividades
por ese efecto de borde van a llevar en últimas a que las áreas protegidas cada vez se achiquen por razones más conocidas por ustedes que por mí. Entonces quería solamente como complementar eso y en relación con lo que decía Pilar, que la educación sea un proceso liderada desde las instituciones educativas en las que se converse y en las que se construya desde ciertas nociones teóricas, conceptuales y prácticas al interior de las comunidades, pero en relacionamiento con externos. Era eso, gracias. Muchas gracias, Héctor. Aún nos quedan 5 minuticos. Me dicen que vamos hasta las 9:30, entonces no sé si alguien más quiere aportar. Si quieren complementar la primera pregunta o si de pronto quieren complementar la segunda o como lo hizo Jairo, un poco verlo desde pues, la integración de las dos preguntas. Bueno, mientras surgen de pronto otro tipo de opiniones, quisiera revisar, acá estábamos personas de Colombia, de Perú. Héctor, ¿tú de dónde eres? ¿Colombia también? Colombiano, sí, trabajo en Chocó. Ok, vale, listo. No, pues que estaba como haciendo el barrido para mirar un poco de qué países estábamos en este grupo. Pues un poco también para hacer ahora la relación en la presentación. ¿Alguien tiene alguna otra opinión adicional? Bueno, creo que no. Estamos muy callados. Sí, por lo menos prendan las cámaras para saber quiénes estábamos en este grupo. Bueno, sabemos que, bueno, ahí está Jairo, Milton, Héctor, que vemos es una sombra, no te logramos ver muy bien. Ya vimos a Héctor muy bien. Laura, que nos estaba apoyando desde FAO. Nos hace falta Pilar. ¿Qué se hizo Pilar? Ah, ya está Pilar. Pilar, ¿qué cambiaste? Estás con los crespos y más largo el cabello. Volviendo a mis antiguas apariencias de la universidad. Unos añitos más, pero bueno. Quedan bien, quedan bien. Gracias, gracias. Claro, un Jairo. temita. No, también mirando entre las dificultades y lo que viene de aquí en adelante, como adecuándonos a los nuevos escenarios, a los nuevos tiempos, me parece que este conversatorio también nos plantea algo interesante que lo decían en Costa Rica y México, y Stanley lo decía, ¿quiénes pueden hacer el ejercicio de gobernanza realmente en las áreas? Pues también la gente que comprenda los territorios, que esté en capacidad de comprender al otro, de entender sus necesidades articuladas con nuestros intereses y los intereses de los demás. Entonces me parece que también plantea un reto que de pronto en otros países o en otros escenarios ya han ido asumiendo también, es cuál es el perfil, cuál es realmente ser guardaparques, trabajar por la conservación. Es un tema bien complicado en los escenarios en que tenemos nosotros de tanto conflicto y de tantos intereses. Entonces también nos plantea un reto de cómo formar y cómo lograr seres íntegros en la conservación y en ese ejercicio, qué papel debe tomar la institución para tener el guardabosques más idóneo para este trabajo que va mucho más allá de lo ambiental, pasa por lo político, por lo socioeconómico, por lo cultural. Entonces tenemos un gran reto y más en nuestros países de tanta conflictividad. Vale, Jairo, pues muchas gracias por tu aporte importante y pues también complementa ya lo que habíamos estado discutiendo. Bueno, nos queda un minuto. Ya casi nos van a volver a la plenaria. Sí, no sé, Carolina, si este minutito lo ocupáramos para mirar los temas de tenencia de tierras, tal vez, que también puede ser de pronto
un problema frecuente que los comités de gestión tienen que abordar, ¿no? Sí, de hecho, pues un poco lo planteó Oscar en su primera intervención, que pues, y que es un poco también el escenario que tiene Colombia, que pues se asumen áreas protegidas que vienen de procesos de reformas agrarias, en donde pues ya hay usos previos y pues eso también va generando, ya nos van a cortar, va No, no voten, no generando voten. pues, choques frente al manejo de las áreas protegidas. Y un poco pues obviamente como los guardaparques pues tienen que ser lo suficiente